Durante décadas, Roy Rogers fue el vaquero estadounidense por excelencia, la estrella del western más famosa de la historia de Hollywood. Un hombre que representó la honestidad, la bondad y los valores familiares tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero, tras la leyenda, se escondía una historia familiar privada que casi nadie conocía. 28 años después de su muerte, su hija finalmente la reveló y la confirmó. Y una vez que la escuches, tu percepción de Roy Rogers y de lo que lo motivaba nunca volverá a ser la misma. ¿Quién fue Roy Rogers? Antes de adentrarnos en lo que reveló su hija, es necesario comprender quién fue realmente Roy Rogers, porque para muchos jóvenes el nombre les resulta familiar, pero no conocen la historia completa. Roy Rogers nació como Leonard Franklin Sly el 5 de noviembre de 1911 en Cincinnati, Ohio. Creció en un entorno rural modesto. Nada en su juventud hacía presagiar la fama. No nació en el mundo del espectáculo. No tenía contactos. Lo que sí tenía era una guitarra, una voz y una ética de trabajo forjada por la necesidad. Durante la Gran Depresión, se mudó a California y trabajó como recolector de fruta migrante en el Valle de San Joaquín. Por las tardes, al terminar la jornada laboral, Rogers tocaba la guitarra alrededor de la fogata. Descubrió que la música levantaba el ánimo de la gente como ninguna otra cosa. Esa constatación marcó todo lo que vino después. Finalmente, formó un grupo musical llamado Pioneer Trio, que más tarde se convertiría en Sons of the Pioneers. Su primer éxito, Tumbling Tumbleweeds, llamó la atención de Hollywood y la trayectoria de Rogers cambió para siempre. Republic Pictures lo contrató en 1937 y le dio un nuevo nombre, Roy Rogers, tomando prestado el apellido del recientemente fallecido ícono estadounidense Will Rogers, creyendo que la asociación tendría buena acogida entre el público. Y así fue mucho más de lo que nadie podría haber predicho. A partir de 1943, el Motion Picture Herald lo nombró la estrella del western más taquillera, un puesto que mantuvo durante 12 años consecutivos. No era solo una estrella de cine, era una institución cultural. Roy y Dale hicieron 88 películas vistas por 80 millones de personas cada año durante la década de 1940. Su caballo Trigger, su perro Bullet, su Jeep Nellie Bell, wow. No eran simples personajes secundarios, formaban parte de un mundo completamente desarrollado que los niños de todo Estados Unidos invitaban a su imaginación cada semana. Roy Rogers es la única persona elegida 2 veces para el Salón de la Fama de la Música Country. Primero en 1980 como miembro de los Sons of the Pioneers y nuevamente en 1988 a título individual. El programa The Roy Rogers Show se emitió de 1951 a 1957 y su tema principal, Happy Trails, compuesto por Dale Evans, se convirtió en una de las piezas musicales más reconocidas de la cultura popular estadounidense. Fue la canción que clausuró los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City. Pero Roy Rogers, el ícono, y Roy Rogers, el hombre privado, eran 2 personas distintas. Y el hombre privado ocultaba cosas que el público jamás vio, Dale Evans y la sociedad que lo definió. No se puede contar la historia de Roy Rogers sin contar la de Dale Evans. Sin duda formaron una de las parejas artísticas más destacadas en la historia del entretenimiento estadounidense, y su relación fuera de la pantalla fue tan significativa como lo que crearon juntos frente a las cámaras. Dale Evans nació como Frances Octavia Smith el 31 de octubre de 1902 en Uvalde, Texas. Su juventud estuvo marcada por aspectos que la refinada imagen de Reina del Oeste no dejaba entrever. Se casó joven, tuvo un hijo llamado Tom, y al comienzo de su carrera artística mantuvo su existencia en secreto durante años, temiendo que ser conocida como madre perjudicara su imagen como joven actriz con gran potencial comercial. Fue un secreto que cargó con culpa durante mucho tiempo.
Ella y Rogers trabajaron juntos por primera vez en la película de 1944, El vaquero y la señorita. Su química fue evidente desde el principio, no solo en el plano romántico, sino también en el profesional. Se complementaban de una manera verdaderamente excepcional. Rogers era el centro firme, cálido y heroico. Evans aportaba agudeza, humor y un talento musical a la altura del suyo. Juntos eran mucho más que la suma de sus partes. Rogers ya había estado casado antes. Su primera esposa, Arlene, con quien contrajo matrimonio en 1936, falleció en 1946 tras dar a luz a su hijo Roy Jr., conocido como Dusty. Su pérdida fue devastadora. En menos de un año, Rogers se casó con Dale Evans, una decisión que algunos en su círculo consideraron precipitada, pero que se convertiría en uno de los matrimonios más duraderos de la historia de Hollywood. Se casaron en la víspera de Año Nuevo de 1947. La unión duró más de 50 años hasta la muerte de Roy en 1996. Y 50 años. En Hollywood, donde los matrimonios suelen durar lo mismo que una película en cartelera, Roy y Dale estuvieron juntos medio siglo. Ese hecho por sí solo dice mucho sobre quiénes eran. Juntos y por separado, demostraron una profunda fe cristiana en todo lo que hicieron. Participaron en numerosas ocasiones junto a Billy Graham en campañas evangelísticas por todo el país. Expresaron abiertamente sus creencias en una época en la que eso no era precisamente popular en Hollywood. Y esa fe se vería puesta a prueba repetida y severamente por las tragedias personales que marcaron su vida familiar de maneras que el público rara vez conocía. Tenían la carrera, la fe, el matrimonio y la fama. Pero ¿qué sucedió cuando la vida real los golpeó de una forma de la que ningún éxito podía protegerlos? La hija que perdieron. La historia de Robin. Aquí es donde la historia pasa de las luces brillantes de Hollywood a algo profundamente humano y profundamente doloroso. En 1950, Dale Evans dio a luz a una niña. La llamaron Robin Elizabeth Rogers. Era la única hija biológica de Roy y Dale, la única nacida de su matrimonio. Y desde el momento de su nacimiento trajo consigo complicaciones que destrozarían el corazón de cualquier padre. Robin nació con síndrome de Down. En 1950, el conocimiento médico y cultural sobre el síndrome de Down era prácticamente nulo en comparación con lo que sabemos hoy. Los médicos solían aconsejar a los padres que internaran a los niños nacidos con esta condición en instituciones. La opinión médica predominante en aquella época era que lo mejor para estos niños era mantenerlos alejados de la vida pública, ocultos, en muchos casos de familiares y amigos. Roy y Dale se negaron. Todos los profesionales médicos les instaron a internar a Robin, pero ellos se negaron rotundamente. Roy y Dale no ocultaron a Robin del público como hacían la mayoría de los padres de bebés con síndrome de Down en aquella época. Insistieron en que Robin apareciera en todas las fotos publicitarias familiares, a pesar de que el estudio estaba convencido de que a los fans les repugnarían las imágenes de un niño con discapacidad. Vuelve a leerlo. En 1950, en la cima de su fama, Roy Rogers y Dale Evans insistieron en que su hija con síndrome de Down apareciera en todas las fotos familiares en contra del consejo del estudio de las recomendaciones de la comunidad médica y de la mentalidad predominante. Fue un acto silencioso de profunda valentía que la mayoría de la gente nunca ha comprendido del todo. Robin vivió poco menos de 2 años. Falleció en agosto de 1952, poco antes de cumplir 2 años a causa de complicaciones derivadas de las paperas. El dolor fue inmenso, pero Dale Evans transformó ese dolor en algo que cambió por completo el rumbo de su vida. Se sentó y escribió un libro narrado desde la perspectiva de Robin, como si ella misma contara su corta vida desde el cielo. La tituló
Ángel Inconsciente se publicó en 1953 y se convirtió en un éxito de ventas. Para incontables padres que criaban hijos con discapacidades en una época en la que se les decía que debían avergonzarse, fue un salvavidas, un escrito que les decía que la vida de sus hijos tenía sentido, valor y dignidad. El impacto del libro trascendió con creces el ámbito familiar. Evans influyó en la percepción pública de los niños con discapacidades del desarrollo y se convirtió en un modelo a seguir para muchos padres. Tras la publicación de Angel Unaware, una organización entonces conocida como el Consejo del Condado de Oklahoma para Niños con Discapacidad Intelectual, adoptó su nombre actual, el Centro de Capacitación Dale Rogers, en su honor. La corta vida de Robin cambió a la familia Rogers para siempre. Y como Mimi confirmaría décadas después, también cambió quienes formaban parte de esa familia. Robin se había ido. El dolor era real, pero lo que Roy y Dale decidieron hacer con ese dolor a continuación es la parte de la historia de la que casi nadie ha hablado. Mimi, la chica de Escocia. Esta es la parte de la historia que casi nadie conocía hasta que ella misma la contó. Marion Mimi Rogers nació en Escocia durante la Segunda Guerra Mundial. Sus primeros años estuvieron marcados por la inestabilidad y la pérdida. Pasó una parte importante de su infancia en un orfanato, años de vida institucional que ningún niño debería tener que experimentar. No tenía una familia en el sentido convencional, ni un hogar permanente ni certeza sobre su futuro. En 1954, a los 13 años, todo cambió. Roy Rogers y Dale Evans la adoptaron. Mimi ha hablado en entrevistas sobre lo que significó para ella encontrarse de repente siendo la hija del vaquero más famoso de Estados Unidos. El choque cultural fue sin duda abrumador. Una chica de la Escocia de la Segunda Guerra Mundial marcada por la vida en un orfanato, se vio inmersa en el mundo de la familia más icónica de Hollywood. Pero lo que más recuerda no es la fama ni el glamour, es algo mucho más sencillo. Recordaba que dentro de la casa Roy y Dale no eran famosos, no eran el vaquero estadounidense y su reina, eran simplemente mamá y papá. La calidez era real, la familia era real, y Mimi, que había pasado años sin nada de eso, reconoció su valor de una manera que quizás solo alguien que lo hubiera vivido podría. Pero Mimi también confirmó algo fundamental, que explica por qué esta historia es tan importante. Ella cree, y lo ha dicho directamente, que la razón por la que Roy y Dale la adoptaron estaba relacionada con Robin. Que la pérdida de su hija biológica creó un vacío en su familia y en sus corazones, que decidieron llenar abriendo su hogar a niños que no tenían familia. Ella ha dicho que probablemente le debe su lugar en Estados Unidos y a la vez toda su vida a Robin, a una niña que vivió menos de 2 años y jamás imaginó el impacto que su existencia tendría al otro lado del océano en un orfanato escocés. Es algo extraordinario para reflexionar. Robin nunca creció. Robin nunca llegó a conocer a Mimi, pero la vida y la muerte de Robin fueron la razón por la que la vida de Mimi tomó el rumbo que tomó. Roy y Dale no se detuvieron ahí con Mimi. Juntos abrieron las puertas de su hogar a varios niños más entre ellos. Dodie, una bebé nativa americana adoptada a los 7 meses, así como Sandy y Debbie. Roy ya era padre de hijos de su matrimonio anterior y más tarde dio la bienvenida a Robin con Dale, creando una gran familia que finalmente llegó a tener 9 hijos. El hogar de los Rogers se convirtió en algo extraordinario. Una familia mixta y multirracial en una época en que tales cosas eran realmente inusuales, formada por 2 personas que incluso después de sufrir una profunda pérdida, siguieron abriendo espacio en sus vidas para niños que necesitaban amor, estabilidad y un hogar. Mimi finalmente había encontrado a su familia, pero el hogar de los Rogers, a pesar de todo el amor que albergaba, aún no había terminado de ser puesto a prueba por la tragedia. Ni de cerca, más tragedia, una familia que no dejaba de perder.
Si la muerte de Robin fue la herida que transformó a la familia Rogers, lamentablemente no fue la única que tendrían que soportar. La familia que Roy y Dale construyeron con tanto amor e intención volvería a sufrir una tragedia, una y otra vez. Su hija adoptiva, Debbie, de 12 años, murió en un accidente de autobús en 1964, y su hijo adoptivo, Sandy, de 18 años, falleció al año siguiente tras una borrachera mientras prestaba servicio militar en Alemania. 2 hijos, 2 años seguidos. Debbie tenía 12 años cuando el autobús de la iglesia en el que viajaba sufrió un accidente. No sobrevivió. Sandy tenía 18 años, servía en el ejército en Alemania y murió tras una noche de excesos con el alcohol. Apenas era un adulto. Perder a un hijo es algo que la mayoría de la gente no puede imaginar. Perder a 3 personas. Robin, Debbie y Sandy a lo largo de la vida, mientras se cría una familia numerosa, se mantiene una carrera pública y se sigue proyectando una imagen de calidez y esperanza ante millones de fans que los admiraban, es una carga indescriptible. Y sin embargo, Roy y Dale siguieron adelante. No se derrumbaron públicamente. No se dejaron llevar por el resentimiento. Según todos los testimonios, su fe cristiana fue lo que los mantuvo unidos. Y lo manifestaron abiertamente hablando en campañas evangelísticas y en entrevistas sobre cómo su fe los había ayudado a superar situaciones que habrían destrozado a otras personas. También influyó en cómo contaban su historia. Dale siguió escribiendo. Escribió sobre Robin, sobre Debbie, sobre Sandy. Transformó su dolor privado en testimonio público, y al hacerlo brindó palabras y consuelo a otros padres que sufrían pérdidas similares en silencio. Eso no fue poca cosa. Aquello fue el trabajo de toda una vida. El Roy Rogers que Estados Unidos conoció sonriente a caballo, cabalgando hacia el atardecer, siempre del lado correcto en cada situación, se construyó sobre una base personal de auténtico sufrimiento que su público en su mayoría nunca vio. La bondad que proyectaban no era una actuación. Fue una victoria muy dura. Habían enterrado a 3 hijos, pero siguieron adelante. ¿Qué sucedió cuando Roy finalmente falleció? ¿Y por qué la verdad más importante sobre su familia permaneció oculta durante casi 3 décadas? La muerte de Roy y el silencio que le siguió. Roy Rogers murió el 6 de julio de 1998. Tenía 86 años. La causa de la muerte fue insuficiencia cardíaca congestiva. Dale Evans le sobrevivió y falleció en 2001, 3 años después. La muestra de cariño que siguió a la muerte de Roy fue significativa. El presidente Clinton expresó públicamente sus condolencias. El Salón de la Fama de la Música Country lamentó su pérdida. Los fanáticos de todo el país que crecieron con Roy Rogers, que vieron sus películas de niños, usaron productos de Roy Rogers y se vieron influenciados por los valores que encarnaban sus personajes, sintieron una profunda tristeza. Pero con la muerte de Roy y luego de Dale, los aspectos más íntimos de su historia familiar comenzaron a desvanecerse del conocimiento público. Los hijos, los supervivientes, continuaron sus vidas en gran medida alejados de la atención pública. Dusty, hijo de Roy, de su primer matrimonio, había participado en el Museo Roy Rogers Dale Evans en Branson, Missouri, que funcionó hasta 2009. Pero la realidad cotidiana de quienes eran realmente los Rogers, lo que habían vivido, lo que había influido en sus decisiones, permaneció en gran parte en el ámbito privado. Y ahí es donde entra Mimi. Durante décadas, la historia de cómo Mimi fue adoptada y la conexión entre su adopción y la muerte de Robin no formó parte del registro público. Roy y Dale nunca hicieron hincapié en ello. Era simplemente la verdad, la historia privada de cómo se formó su familia. Pero Mimi, ahora muchas décadas después de aquel orfanato escocés y del hogar de Hollywood al que fue acogida, finalmente decidió compartirla. No por publicidad ni por ninguna razón estratégica obvia, sino simplemente porque la historia era cierta y porque las personas involucradas merecían ser recordadas plenamente, no solo como íconos, sino como seres humanos.
El silencio había durado demasiado. Entonces, cuando Mimi finalmente habló, ¿qué confirmó exactamente? ¿Y por qué cambia la forma en que deberíamos pensar sobre Roy Rogers tantos años después? ¿Qué significa la confirmación de Mimi y por qué importa? Cuando Mimi confirmó la historia que la muerte de Robin fue el catalizador de las adopciones que siguieron, que le debe su vida en Estados Unidos a una niña que nunca conoció, replanteó algo que millones de personas creían haber entendido. La mayoría de los fanáticos conocían a Roy Rogers como el rey de los vaqueros, el hombre del sombrero blanco. Esa imagen no es incorrecta, simplemente está incompleta. La imagen completa es la de un hombre y una mujer que respondieron al sufrimiento personal, expandiendo su capacidad de amar en lugar de contraerla. Perdieron a Robin. Podrían haber cerrado. En cambio, se abren a Mimi, a Dodie, a Sandy, a Debbie. Las palabras de Mimi, que dentro de la casa solo eran mamá y papá, son lo más revelador que se ha dicho sobre quién era realmente Roy Rogers. No la estrella, sino el padre, la persona que apareció para una niña de 13 años de un orfanato escocés y le dio un hogar. Esa es la verdadera historia, y es mejor que la leyenda. Esa es la historia completa que confirmó Mimi Rogers. La conexión entre la hija que Roy y Dale perdieron y la hija que cruzaron el océano para traer a casa. Robin vivió menos de 2 años, nunca conoció a Mimi, pero el amor que Roy y Dale le brindaron durante su corta vida y el dolor que sintieron tras su pérdida forjaron una familia que trascendió con creces lo que la biología o la geografía hubieran previsto. Roy Rogers falleció hace 28 años, pero historias como esta son precisamente la razón por la que algunas personas nunca se van del todo. Porque la verdad sobre quiénes eran sigue saliendo a la luz. Si este video te impactó, dale a me gusta. Realmente ayuda a que este canal llegue a más personas. Suscríbete para descubrir más historias reales sobre los íconos que creíamos conocer. Deja un comentario abajo. ¿Creciste viendo a Roy Rogers? ¿Sabías algo de esta historia antes de hoy? Leo todos los comentarios y me encantaría saber tu opinión.